muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar ahí. Eh, Vamos a empezar con los agradecimientos, no solo, digamos, al equipo organizador de la jornada por permitir que sigamos dando los simposios, sino además por el equipo interno. Acá está representado por Martina, pero también están Luciana, Cande, Agus y el resto de los chicos que han podido organizar este simposio. Bien, la idea es que en esta media hora charlemos algunos de los desafíos que tienen que ver con la implementación de los sistemas de inteligencia artificial y después, si da tiempo, charlamos un poco y después ya damos paso al resto de las charlas, ¿sí? Bien, un poco es hablar de los desafíos dentro de algo que encontré que me pareció piola hablar, es del poder de los sistemas de inteligencia artificial en salud, si usamos ese acrónimo como parte de las potencialidades, oportunidades, desafíos y riesgos, ¿sí? Yo estoy a cargo del programa de inteligencia artificial en salud acá en el departamento, y además soy jefa del área de investigación e innovación tecnológica acá en el Departamento de Informática en Salud, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Entonces, como para empezar un poco y retomar algo que comentaba el doctor Luna en la apertura con respecto al cambio de paradigma, podría decir que si ya estamos entrando en la era de la medicina algorítmica o la medicina predictiva, un poco ayudado por el cambio de paradigma que está dando en la medicina de precisión. La realidad es que cuando existe una crisis en los modelos y aparece algo que vaya a resolver, empieza este camino de los cambios de paradigma. Y entonces puede ser que estemos iniciando la discontinuidad de alguna de las tecnologías en pos del cambio de las web, ¿sí? Entonces, en general nosotros, sobre todo en informática de salud, nos movemos mucho como adoptadores tempranos, entonces la gran tarea es sumar a los diferentes usuarios para que vayan sumándose a las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, algo que habrán escuchado mucho tiene que ver con potencialidades y oportunidades de las implementaciones de estos sistemas. En general se habla de que va a mejorar el diagnóstico, la prevención, el tratamiento, que va a incrementar la eficiencia, los costos de igualdad, de equidad, y ya vemos acá que a pesar de que este paper es una revisión y es bastante reciente, hay muchas expectativas en torno la Sonia, implementación. Sí, perdón, se escucha con un poquito de eco. ahora. Bien, entonces igual me van diciendo por si tengo que corregir algo más. Entonces, parados en esta situación, por más que es un paper relativamente reciente, existen muchas expectativas en torno a la implementación de este tipo de sistemas, ¿sí? Entonces, visto acá en términos de estimación de costos y pensando cómo va a haber una transformación en lo que es la atención primaria, afecta no solamente al paciente, al profesional de la salud, y además al que va a estar financiando el proceso. Y entonces, en términos de mejores resultados, disminución de los costos, mejora en la experiencia del paciente y así como el profesional de la salud, digamos, estima que afecta o que mejora los diagnósticos, la documentación, la práctica en sí misma, la decisión, la toma de decisiones e incluso tiene que ver con la predicción de riesgos, intervenciones y el manejo general de la población, de la salud poblacional, ¿sí? Entonces, estas imágenes que ven acá son específicas de un paper para imágenes, pero que concentra bastante bien lo que podrían ser los desafíos en el momento de la implementación y lo toma como una carrera de obstáculos, donde una de las primeras cosas a resolver tiene que ver con la gobernanza de los datos, con todo lo que tiene que ver con esa gestión de esos datos, la calidad, la seguridad, y sin olvidarse de tener en cuenta el consentimiento de los pacientes, la robustez de los algoritmos, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con la transparencia de los mismos, los sesgos, cuestiones que tienen que ver con los usuarios interesados, con los stakeholders, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y cuestiones que tienen que ver con la parte legal
y balancear un poco en torno a las decisiones que van a ser tomadas por los humanos y decisiones que van a estar soportadas por este tipo de sistemas. Y algo también sumamente interesante, si lo ven desde el punto de los métodos de evaluación y de investigación, hay un framework de evaluación que tiene en cuenta los stakeholders, que es el que crearon Gremi y Degoulet hace bastante tiempo, donde no solamente se van a fijar en los profesionales de la salud, en los pacientes, sino que van a sumar a todos aquellos que van a estar siendo afectados por la implementación de este tipo de sistemas, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, aparece con un rol importante aquel que va a estar desarrollando este tipo de aplicaciones. Entonces, desde la mirada de los líderes, pero teniendo en cuenta que son países desarrollados, los líderes van a plantear en este estudio cualitativo que los desafíos en la implementación implican, o hay que tener en cuenta, la gestión de nuevos roles en estos procesos, porque va a haber una transformación, o ya se inició una transformación, tanto profesional como de la práctica diaria. Y eso involucra también que hay que crear espacios de confianza, aceptación y adopción para este tipo de sistemas. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en este tipo de sistemas, pero no dejamos de ser una isla al respecto. Después, por el otro lado, poder gestionar el cambio en términos de desarrollar enfoques tanto sistemáticos como sistémicos para la implementación e involucrar a los referentes desde el inicio, en todo el proceso de la implementación, además de desarrollar estrategias de colaboración tanto internas como externas, ¿sí? Entonces, pero también hay que tener en cuenta que hay situaciones que son externas a lo que es el sistema de salud y que hay que tener en cuenta para abordar cuestiones de responsabilidad, de intercambio de información legal, cuestiones que tienen que ver con calidad. Y algo que el año pasado se estuvo hablando bastante cuando estuvimos haciendo encuestas de madurez para este tipo de sistemas es poder integrar lo que son estas herramientas de inteligencia artificial en la enseñanza de los profesionales de la salud. Y aquí es un punto donde de por sí informática en salud está como un poco fuera de la currícula habitual de los estudios de las facultades de medicina, no porque no se considere, sino que por ahí no está totalmente integrado. Entonces, después, desafíos para lograr un impacto clínico y pensando el impacto clínico como algo que resuelve un problema clínico, nosotros habitualmente vemos el efecto de nuestros sistemas, pero no necesariamente vemos el impacto. Y el impacto clínico, hay que tener en cuenta que los marcos regulatorios puedan estarse en un nivel que puedan equilibrar tanto el ritmo de innovación con un potencial daño que puedan dar este tipo de sistemas. La vigilancia post-comercialización, esto se trae desde el mundo de la industria farmacéutica, y después cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de mecanismos que van a permitir la comparación de los sistemas de inteligencia artificial e implementar buenas prácticas en el desarrollo de este tipo de sistemas o de algoritmos, ¿sí? Entonces después cuestiones más relacionadas con que a veces es difícil con las métricas que se utilizan, poder trasladarlas al resto de los usuarios y que esas métricas de rendimiento sean comprensibles, así como lograr evaluaciones robustas. Eso por un lado es un desafío y por el otro es complejo también de implementar. Y después, un poco para empezar a cerrar esta parte, en términos de fortalezas, debilidades y percepciones, es un mix entre desafíos también. Cuestiones que tienen que ver propiamente con los modelos en sí, y después cuestiones que tienen que ver con el efecto que la implementación de estas aplicaciones van a generar en los flujos de trabajo. A veces uno piensa que en realidad la incorporación de estos sistemas les va a ahorrar tiempo, pero en una primera parte en realidad probablemente les triplique el tiempo, cuesten mucho más, hasta que se puedan afianzar con estos sistemas. Así como que puedan ser fáciles de usar, que sean compatibles con la infraestructura existente, y este paper tiene que ver, si bien lo escribieron investigadores de Alemania, están mirando
cuestiones relacionadas con países de bajo o medianos ingresos, ¿sí? Más relacionados con países en desarrollo. Hay cuestiones que tengan que ver también con la confianza en los sistemas y la adaptación local de este tipo de herramientas en ese contexto, ¿sí? Entonces, además de las barreras habituales, esto de la cuarta barrera tiene que ver con la industria farmacéutica, y uno podría pensar en calidad, seguridad, eficacia. Hay una cuarta barrera que se le puede llegar a atribuir a la costo-efectividad. Entonces, puede ser que sea muy costoso, pero que los resultados sean magros y ese pase a ser una barrera más para saltar, un desafío más. Entonces uno que puede decir, se nos viene la noche, pues si es un tonto desafío, dicen tantas veces que no, a medida más que la noche se viene el invierno, ya seguramente conocen, están estos ciclos de verano y de invierno, entonces ya se viene pensando cómo prevenirlo. No se va a poder prevenir, eventualmente se va a mitigar, y las propuestas que se plantean para mitigar este riesgo de invierno tienen que ver con poder desarrollar y aplicar estas tecnologías con un enfoque que sea más interdisciplinario, que tuvimos en slides previos, y promover la calidad y la replicabilidad de la investigación de este tipo de herramientas, pero no solamente la herramienta en sí, sino esto que les comentaba antes del impacto clínico. Y uno de los frameworks que se propone es, por ejemplo, en el desarrollo de irlo por fases y tener muy en cuenta desde el inicio definir el problema clínico e involucrar a los stakeholders, a los usuarios interesados, buscar y evaluar los modelos disponibles, identificar y recolectar los datos, así hasta lograr modelos robustos que puedan ser validados externamente y que en una fase posterior, en la fase 4, también tiene mucha remembranza con lo que es la industria farmacéutica, hacer un uso responsable de los números. Entonces, a eso se suma que en este framework propuesto por la FDA, además de promover una cultura de calidad y excelencia organizacional en estos términos y evaluar la seguridad y efectividad de las diferentes aplicaciones, hacer un monitoreo de cómo funcionan estas aplicaciones en el mundo real, ¿sí? Entonces, por casa, ¿cómo andamos? ¿Qué hacemos nosotros acá? Nosotros tenemos un flujo de trabajo, una serie de pasos, donde también involucramos a los stakeholders desde el inicio, a los referentes, pero que fue cambiando estos pasitos. Se ha sofisticado bastante. Pero hay un punto donde cuesta, y es bastante desafiante, es poder sacar la aplicación, el modelo del laboratorio de inteligencia artificial, que es un laboratorio conceptual, y llevarlo al mundo real, que esté integrado con el resto de las aplicaciones y que simplemente fluya. Ese es uno de los pasos más desafiantes en todo el proceso, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, creo que esta frase resume bastante. Todos estos desafíos se pueden condensar en esto, y es que la atención en salud en realidad es una industria de la información, que sigue pensando que es una industria biológica. Entonces, en la medida en que podamos sostener esto, y recordando que toda la gestión de los datos, si no son adecuados, si nosotros, como esa frase que se usa mucho en informática, si nuestros datos no son adecuados, por más que hagamos el mejor modelo, los resultados van a ser así que hasta aquí fue la presentación, y ahora charlamos un poquito, a ver qué opina de lo que les comenté. Muchas gracias, Sonia. Súper interesante. La verdad que pasaste por, digamos, desde lo que es un estudio de factibilidad, a ver si se hace o no se hace un proyecto, hasta lo que es la implementación, como tenemos desafíos día a día. La verdad es que nos pasa a diario. Si bien vamos refinando a veces los procesos, siempre hay algún desafío, algún obstáculo que hay que sortear. Yo te quería preguntar, dentro del equipo de Piagiva, el programa de inteligencia artificial del Estado italiano, ¿cuál es un objetivo que recuerdas que hayas pasado hace poco y cómo hiciste o cómo hizo el equipo para intentar solucionarlo? Ya sea desde la implementación o desde el desarrollo del proceso. Bueno, hace poco
No, diariamente no, periódicamente tenemos reuniones con los referentes. Entonces, hay algo, digamos, estos son más bien objetivos internos, por ahí no tanto del equipo. Digamos, a veces ocurre que cuando miramos el proceso al inicio, lo vemos a grandes rasgos, pero no vemos todos los detalles. No podemos discriminar todo lo que va a significar. Entonces, hitos terminan siendo que podamos ver todo el proceso y ver dónde va a estar impactando el sistema de inteligencia artificial y dónde no tiene nada que ver, ¿sí? Porque a veces ocurre que cuando lo implementamos, fallan otras cosas y a quien miran primero es al sistema de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, eso para mí, poder discriminarlo y poder verlo con referente es sumamente importante, ¿sí? Para que se entienda la magnitud de la implementación y hasta dónde le corresponde los fallos que pueden haber al sistema de inteligencia artificial y habrá otras cosas que no le corresponden, ¿sí? Entonces, esas son procesos complejos donde se utilizan muchos sistemas y donde muchas veces nosotros vamos a ir a meternos en el proceso habitual de los servicios y vamos a encontrar cuestiones que hay que eventualmente resolver primero antes de implementar el sistema. Entonces, para mí eso es un logro, poder acordar eso con los servicios porque nos acerca al éxito de la implementación, ¿sí? Pero bueno, a veces es un poco, a veces no es tan amigable ver ese tipo de cosas, pero lo bueno es que logramos tener una fuerza. Creo que está en sala Luis, ¿verdad? ¿Está por ahí? Sí. Sí, Luis Mazzucolo es uno de los chairs de nuestro simposio de IA, y es médico especialista en dermatología, medicina interna y salud pública, y es el jefe de servicio de dermatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Damos la bienvenida a Luis. Hola. Y ¿cómo estás? Bueno, un poco hablando de los desafíos que tenemos en este proceso de implementación y de desarrollo de modelos de IA, ¿qué nos podés contar desde tu experiencia en dermatología con los proyectos que se están desarrollando hoy en día? Bueno, gracias por la invitación. Creo que Sonia los ha dicho todos. Para los que no saben, les contamos, el sábado terminó el Congreso Mundial de Cáncer de Piel, en el cual Agus estuvo hablando acerca de esto, ¿no? De integrar los modelos en la práctica diaria, y en eso creo que somos pioneros, y cuando se los contamos a referentes de los dominios en lugares mucho más avanzados que los nuestros, se sorprenden porque ellos quizás tienen los modelos, pero no están pensando todavía en cómo integrarlo. Y en la otra mano, digamos, ellos tienen, y esto sí es una barrera, equipos más sofisticados y más caros, que son los que generan acá un gap en la captura de imágenes, que me parece que es el principal desafío que tenemos en el corto plazo. Particularmente en la dermatología ya hay equipos que capturan imágenes en 3D, y nosotros estamos a $400.000 de eso, ¿no? Esa es la distancia real. Así que en mi parte no es mejorar el algoritmo, porque no tengo la menor idea ni cómo prenderlo, pero sí tratar de achicar ese gap de captura de imágenes, porque si uno proyecta de acá a unos años, si no incorporamos estos aparatos, los modelos van a quedar como para una tecnología que ya está en desuso si uno se compara con los grandes centros, ¿no? Con el resto del mundo sí estamos competitivos. Así que me parece que lo único que puedo aportar es eso, que en el último tiempo no nos hemos podido subir a tiempo a las nuevas tendencias en la captura de imagen. Muchas gracias, Luis. Y tenemos una pregunta para Sonia en el chat que dice, es de Santiago Wasserman, que dice: ¿cuál sería el ámbito de aplicación con mayor potencial de desarrollo inmediato más allá de la imagenología? En realidad,
todos los campos son, digamos, son posibles. El tema es el problema que haya que resolver. Digamos, hay espacios o hay nichos o hay lugares en donde se puede ofrecer una solución más rápida, independientemente del tipo de datos. Es un tema de proceso, es independiente de la tecnología. Por ejemplo, lugares donde puede funcionar muy bien y puede generar esto que hablamos recién de la costo-efectividad, es en lugares donde se pueden automatizar algunas actividades que por hoy o tienen una falta de profesionales o por ahí tienen su cantidad de profesionales adecuada, pero están muy sobrecargados. Entonces, a cuestiones que tengan que ver con automatizar, triallar algunos procesos para que puntualmente esto sea analizable por el experto, ahí va a funcionar más rápido, ¿sí? Pero esos son un primer estadio, una cuestión de automatización de procesos. Ahí es donde ya vimos incluso que puede funcionar bien, independientemente de si es imagen o es otro tipo de datos. Para algún otro dato puede ser que sea un poco más lenta la adopción, por ejemplo, para las que son las tecnologías del hablante. Eso va un poco más en retroceso. Muchas gracias, Sonia. Hay una pregunta para Luis que dice, ¿qué datos históricos de un paciente podrían indicar que va a padecer cáncer de piel como para aplicar un modelo predictivo? Bueno, nosotros clasificamos a los pacientes en bajo riesgo, moderado riesgo y en alto riesgo. Para ello tenemos estudios genéticos. Me voy a referir al más grave de todo, que es el melanoma. Tenemos algunos genes que nos hablan de un muy alto riesgo y algunos que hablan de moderado y otros de bajo riesgo. El cáncer del melanoma es el tumor que tiene más background genético de todos los tumores del cuerpo. El 60% se explican por genética. Entonces, predictores de que estamos ante alguna mutación genética que facilita el cáncer son la presencia de 2 melanomas personales o 2 melanomas como antecedentes familiares o un cáncer de páncreas y un melanoma. Esos son los mayores predictores. Luego tenemos la presencia de más de 50 a 100 lunares en todo el cuerpo y otras características un poco de menor digamos, intensidad son personas pelirrojas o personas con ojos claros, piel muy clara. Esos son más o menos los factores de riesgo. Después hay algunos otros, como ser albino, pero es 1 cada 10 millones. Así que lo más importante es los antecedentes familiares personales de melanoma y la presencia de mucha cantidad de lunares. Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a hacer una última pregunta y vamos a pasar a la siguiente charla. Hay una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo o cantidad mínima de datos históricos se tienen que tener para empezar a pensar en desarrollar un sistema predictivo y cuál es el margen de error aceptable de la predicción? Tal vez un poco en relación con esta pregunta también está Agustina Larrichi, que es ingeniera y que tal vez nos puede contestar más acertadamente esta pregunta. Bueno, respecto a qué cantidad de datos se necesitan, la verdad que no es algo que podamos definir a priori, y es una pregunta que frecuentemente nos realizan todos los servicios que se acercan a trabajar con nosotros. La verdad que se espera que cuanto más datos tengamos va a ser mejor, y estamos hablando para desarrollar modelos de deep learning a veces de decenas o centenas de miles de imágenes, por ejemplo. E igualmente el margen de error aceptable, también, bueno, lo vemos mucho en los papers, ver la exactitud, la precisión, etcétera, pero la verdad es que también va a tener influencia justamente cuál es la utilidad que nosotros le queremos dar a nuestro algoritmo, y muchas veces no buscamos, o porque incluso no se puede llegar a ese 99% de exactitud que esperamos, sino también concentrarnos, bueno, qué sensibilidad le podemos dar a ese algoritmo para mejorar la tarea o asistir a los profesionales en la tarea que tienen que desarrollar.
En definitiva, no hay una respuesta a priori, siempre cuantos más datos tengamos mejor, y lo más importante, además de cantidad, necesitamos que esos datos sean de calidad. Y respecto a el error de predicción, por supuesto que esperamos que sea lo menor posible, pero también va a ser muy dependiente del contexto, la tarea y sobre todo el ámbito donde ese algoritmo finalmente se aplique. Muchas gracias, Agustina.